día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando cuál es la acción del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia. Y decíamos cómo el Catecismo, queriendo explicar lo más pedagógicamente posible esta acción, la divide en 4 partes. El Espíritu Santo prepara a recibir a Jesucristo, el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, y hoy nos toca la tercera parte. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Así, mañana lo completaremos con la explicación, si Dios quiere, el Espíritu Santo nos da la comunión con Cristo. El tercer aspecto es muy importante. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Y esto lo dice después de haber hablado de que lo recuerda. Sí, lo recuerda, pero recordar las cosas, mientras que permanezcan en el pasado, no nos satisface plenamente. A veces incluso un recuerdo del pasado lo que nos hace todavía es abrir más la herida, nos remite a la nostalgia, cuando uno recuerda tiempos pasados, ¿no? Que ya no pueden volver, tiempos pasados en los que se realizaron momentos, ¿no? Momentos maravillosos, los recuerda y sufre porque entiende que pertenecen al pasado y no pertenecen al presente. Por lo tanto, recordar cosas maravillosas, pero que están allí en el pasado, en cierto sentido, no nos consuela, sino que todavía nos abre más la herida. Uno quisiera estar allí y no puede estar allí, ¿no? El recuerdo, sin más, no es consolador para el hombre, porque el hombre no se consuela con momentos grandes en el pasado, no se consuela con eso. Él quisiera estar allí y no puede estar allí, está aquí. Bueno, pues esto es precisamente lo que la liturgia nos salva, ¿no? de esa impotencia que tiene el hombre, recordando momentos maravillosos que la ley humana, la ley de la carnalidad, ¿no? Pues nos impide disfrutar plenamente, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, cuando alguien recuerda un momento maravilloso, pues que vivió con su familia, ¿no? Con su marido, sí, pero su marido ya no está, no está aquí físicamente presente, con lo cual la ley de la carnalidad, de la temporalidad, pues sí, le trae un recuerdo muy precioso, pero después se queda desconsolado, porque dice, bien, pero aquello pasó y ahora estoy yo aquí solo, ¿no? La ley de la carnalidad, de la temporalidad, no nos consuela el recuerdo, no nos consuela en absoluto. Casi, a veces, hasta nos abre más la herida. Bien, pues bueno, pues entonces vamos a ver cómo la liturgia no únicamente nos recuerda, sino que nos actualiza. Esto es muy importante. No es lo mismo el deseo y la realidad. Y es que el Señor nos da el don de que el deseo se haga realidad. No es lo mismo el recuerdo y la presencia. Y es que el Señor nos da el don de que el recuerdo se haga presencia. Bien, fijémonos pues en este punto, en el 1104. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Esta es el gran anuncio de la fuerza de actualización que tiene la liturgia. Cuando nosotros decimos memorial, la palabra memorial nos puede traicionar, porque, bueno, nosotros por memoria entendemos un recuerdo del pasado que no va más allá. Pero la palabra memorial en la liturgia significa otra cosa. No solo es recuerdo de algo pasado, sino que es también el hacer presente por la fuerza, por la acción de la gracia, el hacer presente ese recuerdo. Eso, no mejor dicho, no el recuerdo, sino
eso que estamos recordando, hacerlo presente por la acción del Espíritu Santo. Esto supone una acción del Dios Todopoderoso que trasciende el tiempo y trasciende la historia. Porque Dios es eterno, esto es posible. Porque Dios está más allá del tiempo, es esto posible. Dios trasciende el tiempo. Para Dios, hace 1000 años es hoy. Para Dios, dentro de 1000 años es hoy. O sea, Dios es atemporal, Dios está fuera del tiempo, Dios está en la eternidad. Por eso Dios puede actualizar en este momento, puede hacer totalmente presente pues la acción de su gracia, de los hechos de la salvación de hace miles de años. Dios, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía, hace presente la entrega de Cristo al Padre en el Calvario. Y esto solamente es solamente es posible, primero por la eternidad de Dios. Por la eternidad de Dios. Segundo, también por la omnipotencia de Dios. Porque en Dios, la palabra es eficaz, la palabra casi se identifica con la obra. En nosotros, la palabra y la obra son dos cosas bien distintas, ¿no? Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Yo creo que no hay refrán más falso en el refranero castellano que ese que dice querer es poder. Hombre, ya se entiende la buena intención que pueda tener ese refrán, ¿no? La buena intención de intentar pues que utilizar todo el potencial de la fuerza de voluntad que pueda tener el hombre, ¿no? Intentar motivarlo, sí, tendrá buena intención el refrán, pero vamos a ser claros, querer no es poder. Y decir no es hacer. Bien, ¿por qué? Pues porque precisamente el hombre por sí solo pues es totalmente limitado, y así como tiene unos deseos que son muy ambiciosos, sin embargo nuestras obras, nuestras capacidades son bien limitadas. Por eso el don de Dios viene a hacer en la liturgia que la palabra se realice, que la palabra no sea únicamente pues una manifestación de un deseo, sino que Dios por su poder hace que esa palabra sea eficaz. Igual que a Jesús le dicen, cuando estaba allí dormido en la barca, Señor, que perecemos, ¿no te importa cómo esta tempestad está a punto de tragar esta barca? Y Jesús se despierta y dice, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Y entonces Jesús manda calmar la tempestad y su palabra la calma. Y entonces dicen, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que transforma una palabra en la calma de la tempestad? ¿Cómo es posible que su palabra tenga esa eficacia? Bueno, pues eso mismo ocurre en la liturgia. En la liturgia vemos que la palabra es eficaz, que cuando la Iglesia dice, esto es mi cuerpo, o envía tu espíritu para que este pan y este vino sean, o sea, verdaderamente lo sean, después dice, esto es mi cuerpo. Y cuando la Iglesia dice, yo te perdono tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo, tus pecados han sido perdonados, es decir, la palabra es eficaz. Esta es la fuerza, esta es la gracia, ¿no?, de los sacramentos, que por el poder de Dios, la palabra se identifica con la obra, con el hacer. Aquí sí que querer es poder. Aquí sí que la palabra se identifica con la obra, por el poder de Dios y por la eternidad de Dios. Hablar, por lo tanto, de que el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo supone decir dos cosas que nos tienen que encuadrar la exposición que hoy queremos hacer. Primero, que Dios es eterno, y como Dios es eterno, Él es capaz de traer lo que para nosotros ocurrió hace 3000 años al momento presente, como si estuviésemos nosotros asistiendo a lo que ocurrió en el Monte Calvario, porque Dios está fuera del tiempo. Y en segundo lugar, Dios es omnipotente y nos hace participar, ¿no? Nos da ese don de su omnipotencia en la liturgia.
Y en la liturgia participamos de alguna manera, ¿no?, de esa omnipotencia de Dios cuando la Iglesia sí recibe la fuerza del Espíritu Santo para hacer presente, ¿no?, para no solo recordar el pasado, no solo desear que esa gracia se vuelva a repetir hoy, no solo desearlo, sino hacerlo eficaz, hacerlo efectivo. Esto es mi cuerpo, tus pecados son perdonados. Esta es, por lo tanto, la afirmación primera. Memorial no es, pues, únicamente recordar el pasado en un sentido melancólico, en un sentido... No, es que aquí el recuerdo se torna presencia, aquí el deseo se hace realidad, aquí la palabra se confunde con la obra. La palabra se hizo carne, la palabra se vuelve a hacer carne, la palabra hace que, con la fuerza del Espíritu Santo, hace que se vuelva a producir, pues, esa encarnación. En el fondo, la encarnación está continuamente presente en la Iglesia también a través de la liturgia. Y fijaros, dice una cosa importante este punto que hemos leído. No se repite el acontecimiento de la salvación de Cristo. Lo que se repite son nuestras celebraciones. Se repite la celebración litúrgica de la Santa Misa. Pero no se repite el sacrificio de Cristo. Se celebró una sola vez. O sea, nosotros no nos atreveríamos a volver a hacer sufrir a Jesucristo, no se repite. Tuvo lugar una sola vez. Y nosotros lo actualizamos, ¿no? Lo actualizamos por esa fuerza del Espíritu Santo que desde la eternidad vuelve a pasar al tiempo. Cristo se ofreció históricamente hace 2000 años, ¿no?, en el Monte Calvario, y esa ofrenda pasó a la eternidad. Y desde la eternidad nosotros la hacemos presente cada vez que celebramos el sacramento de la Eucaristía y los demás sacramentos, porque en todos ellos se actualiza de distintas formas, ¿no?, pues el misterio de Cristo. En conclusión, afirmación primera de arranque de este punto 1104. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Para nosotros vemos claramente cómo el Espíritu Santo está haciendo una acción de actualización de un memorial que trae presente, de un deseo que se convierte en realidad. Esta es la omnipotencia de Dios participada por nosotros en la liturgia. Él se hace presente en nosotros en el momento en el que la Iglesia celebra sus sacramentos. Descienda sobre vosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.